Señora ministra, la verdad es que este Real Decreto Ley, lo siento, pero no nos convence por tres razones. Se lo voy a explicar brevemente. En primer lugar, por la propia figura del Real Decreto Ley. La verdad es que esto ya se ha convertido en un abuso constante del Gobierno, el legislar en Reales Decretos Ley cuestiones que se pueden tratar perfectamente y tranquilamente, puesto que hemos tenido 2 años y 2 meses desde que se inició la legislatura hasta ahora para hablar de esta cuestión, pues en comisión, ¿no? Y entonces se podría haber hablado y ustedes podrían habernos explicado a fondo las razones que les animan a esta propuesta de división de Adif, si se podía haber hecho hasta una ronda de comparecencias para que supiéramos los diferentes puntos de vista de expertos, de independientes, de sindicatos, en fin, de todos los que tienen algo que decir sobre el ferrocarril. No lo han hecho así, han vuelto a optar por esta vía, que es la que precisamente impide que haya debate parlamentario y, por lo tanto, control de las acciones del Gobierno y, por lo tanto, mejorar leyes. Si ustedes nos hubieran traído un proyecto de ley, bueno, por lo menos podríamos abstenernos y haber discutido después en la tramitación pues unas cuantas enmiendas, pero como nos lo traen así, el típico lo cogen o lo dejan, me temo que lo vamos a dejar. Y además también, como pasa siempre con los Reales Decreto Ley, aprovechan para añadir, bueno, pues otras 2 cosas que no tienen nada que ver. Una que tiene que ver con la Ley de Hidrocarburos y el cumplimiento de una directiva de las muchas que no se transponen a tiempo, y otra que reforma la Ley General Presupuestaria, que parece que también son cuestiones que merecerían explicaciones autónomas, ¿no?, de las cuestiones estas en sí mismas. Una dentro de la política energética, que llevamos tiempo insistiendo al Gobierno, sin ningún éxito, que aparte del desastre eléctrico, hagan ustedes el favor de plantear un plan energético nacional que incluya todas las fuentes, incluyendo los hidrocarburos. Bueno, y aquí nos encontramos los hidrocarburos metidos en una cuestión no menor, reservas estratégicas. Y después, aparte, bueno, pues una reforma de la Ley General Presupuestaria de una cuestión fiscal que tampoco es baladí, que usted misma lo ha explicado, es importante. Bien, la segunda cuestión por la que no nos convence este Real Decreto Ley, ya al margen de su forma legislativa, que no es menor, como digo, creemos que es importante, es que, la verdad, no entendemos, no acabamos de ver justificado lo que se dice aquí, que es mejor dividir Adif en 2 sociedades diferentes. 2 sociedades diferentes, pero que realmente tienen algunas peculiaridades llamativas. Van a compartir presidente y secretario del Consejo, pero no Consejo de Administración, y además, como en realidad se van a solapar en bastantes de sus funciones, pues van a tener convenios de colaboración. Oiga, ¿no sería más lógico, o al menos no sería lógico, discutir que ustedes hicieran un esfuerzo de persuasión para convencernos dónde está el ahorro cuando el propio Real Decreto Ley admite de entrada que estas 2 compañías distintas van a tener que cooperar y van a tener que tener un convenio de colaboración? Sencillamente porque su margen o su campo de negocio y de actividad pues es que es el mismo, aunque se separe la alta velocidad de la red convencional. Y lo va a ser en muchos casos porque, como ustedes mismos han dicho, pues Adif también suministra otros servicios interesantes, pues por ejemplo, por la gran red de fibra óptica que tiene, etcétera. Bueno, algo así, además, siempre que se habla de ahorro, pues debería venir acompañado de una memoria económica para, por este efecto de persuasión racional, para que nos expliquen ustedes qué es lo que realmente nos ahorramos. Tampoco está aquí, no nos lo han explicado, de manera que no es demasiado convincente. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante para nosotros, nos da la impresión, y ahora lo voy a explicar, que este Real Decreto Ley en realidad busca, sin citarlo, de una manera, por lo tanto, en fin, esquivando la cuestión, buscar una salida a lo que es una opción política de su Gobierno, y también lo ha sido de los anteriores, que es la política de expansión ilimitada del AVE, que, como les hemos dicho siempre que sale esta cuestión, pues mi grupo no comparte. Y no comparte pues porque nos parece que no es un modelo sostenible de inversión, nos parece que distrae recursos que se podían invertir en aspectos de la economía, en campos de la economía productiva mucho más necesitados, son I más D más I, en fin, otras cuestiones. Y que tiene que ver, se lo hemos dicho también muchas veces, sin éxito, con una política que nosotros consideramos populista sin intención de ofender a nadie. Pues esta idea que tienen ustedes, heredada del Gobierno del señor Zapatero, de conectar todas las capitales de provincia por AVE, lo cual nos parece que hasta que no venga acompañada de memorias de explotación que justifiquen que es una inversión sostenible y además necesaria, pues no tiene un pase en un país que se está, y esto no es para nada alarmista, sino algo que dicen ya hasta los propios comisiones europeos, que se está hundiendo en la pobreza. Y por lo tanto no es justificable, en nuestra opinión, no tiene ninguna justificación política el seguir apostando por invertir en el AVE a costa de otras inversiones que serían más productivas y más necesarias, porque el AVE no deja de ser una infraestructura tremendamente cara, que además, por sus propios precios derivados de las necesidades de su amortización y explotación, solo puede ser accesible para un sector de la sociedad que además cada vez se va reduciendo más y es más pequeño. Para que todo el mundo nos entienda, es apostar por invertir en unos trenes de lujo, estupendos, por supuesto, que le voy a decir yo, que de vez en cuando tengo que usar alguno y están muy bien, pero unos trenes de lujo estupendos que en realidad excluyen por su precio pues a una parte cada vez mayor de la población española, que sin embargo la tiene que pagar. Bien, ¿por qué decimos además que nos da que esto tiene una continuidad con esta política de expresión del AVE? Porque de lo que dice el Real Decreto,
lo que yo he entendido, y me hubiera gustado poder discutirlo, porque igual estamos equivocados y usted me convence de lo contrario, pero en fin, si no hacen el esfuerzo no podemos ponernos de acuerdo. De lo que yo he deducido de este Real Decreto es que se trata de que Adif Alta Velocidad pueda acceder al mercado de la deuda una vez que se ha conseguido, gracias a la bajada de la prima de riesgo por las intervenciones del Banco Central Europeo, pues, en fin, endeudarse a precios más baratos. Pero claro, esto va, aquí está la cuestión, se trataría de darle a Adif una salida para continuar con esta política de expansión del AVE sin que repercuta directamente en el déficit público, pero sin embargo se va a repercutir y notablemente en la deuda pública, que ya es muy alta. Por lo tanto, estamos invirtiendo en deuda futura y estamos invirtiendo en algo que todo el mundo que analiza la política económica del Gobierno desde diferentes posturas académicas está de acuerdo. Endeudarse de semejante manera, estamos ya cerca del 100% del PIB, si no lo hemos sobrepasado, es una mala idea. Y resulta que es una idea peor si es una deuda que se acumula para seguir haciendo, como digo, AVEs, sin una memoria previa de explotación y sin una investigación racional de si esto es una infraestructura que necesitamos y si la necesitamos, cosa que para empezar ya es dudosa, quiero decir, con esa densidad de trazado, si la necesitamos nos la podemos permitir como país, cosa que desde luego nuestro grupo cree que ahora no, y que por eso hubiera sido mucho más inteligente una moratoria en este campo y seleccionar aquellos trayectos de AVE los que es posible acabar una obra y no dejarla a medias, lo cual tampoco es algo muy defendible, pero porque redunda en el interés general terminarlas y que sirvan como conexiones internacionales con la red francesa. Bueno, en fin, tampoco queda nada claro cómo va a ser la liberalización que se va a deducir de este Real Decreto, porque tenemos dudas razonables en base a las actuaciones que está tomando el Ministerio sobre si esa liberalización va a ser real o va a proteger a Renfe, lo cual podría significar que no protege al consumidor. Entonces estaríamos en lo de siempre, estamos manteniendo empresas públicas, incluso multiplicándolas, como es el caso, ¿a costa de quién? A costa del contribuyente y a costa del consumidor. Necesitaríamos explicaciones mucho más detalladas sobre que existe una voluntad real de liberalización, en la cual Renfe no salga perjudicada, por supuesto, pero tampoco salga, digamos, protegida por intereses meramente políticos sindicales. En relación con esto, hay una cuestión importante con las plantillas. Hemos hecho preguntas al Gobierno, nos han respondido ya ustedes una sobre CEBE, y donde admiten en la respuesta del Gobierno que efectivamente directivos de CEBE han sido ahora cooptados a empresas de Adif, en concreto, y a Renfe, sin ninguna justificación, solo porque estaban en FEBE. Entonces, bueno, pues quitamos FEBE y entonces a los directivos los metemos en las plantillas. Y eso que es lógico y es justo con los empleados, no lo es tanto con los cargos de libre designación. No hay ninguna justificación, salvo que usted nos demuestre lo contrario, a que alguien simplemente pertenece a un grupo protegido especial, que son los altos cargos de libre designación, que van rotando de empresa y de administración en administración, porque sí. Y mire, esto no es tolerable. Y además también hemos recibido en nuestro grupo algunas denuncias, que desde luego queremos seguir, sobre que no hay un trato igualitario a los empleados dentro de esta reestructuración de Adif y que ha habido promociones y también degradaciones injustificadas de empleados de Adif con muchos años de trabajo que vienen de Renfe y de otras compañías ferroviarias. Miren, en fin, por lo tanto, en nuestra opinión no se justifica la urgencia, salvo que la urgencia sea aprovechar el buen momento de los mercados de la deuda, que es lo que yo creo, es mi conjetura, para aprovechar, por lo tanto, sacar a Adif de las cuentas del presupuesto general del Estado y meterla en la deuda, pero da igual, deuda garantizada por el Estado, de manera que estamos en lo mismo. No repercutirá sobre el déficit público, pero sí sobre el aumento de la deuda. En fin, miren, de verdad, además es usted una ministra razonable, en el momento nos entendemos bien, tengan ustedes cuidado de verdad con las prisas políticas, tengan ustedes en cuenta que el terrible accidente de Angrois fue consecuencia también de unos trazados hechos con demasiadas prisas por inaugurar. No repitamos ese tipo de errores, no hagamos esas cosas, por favor. Es decir, no hay ninguna razón para llenar España de aves que son aves a medias y que luego tienen trayectos de alta velocidad convencional en medio, etcétera, y cosas así, solo para decir que hemos cumplido unas promesas que en este momento hay que explicar a la gente que sencillamente no se pueden cumplir, porque no repercuten en el beneficio general, porque no nos van a ayudar a salir de la crisis, porque van a aumentar la deuda del Estado y, eso sí, van a aumentar el número de empresas públicas sin que sepamos exactamente qué ventajas traemos de ellas. Nuestro grupo cree que, tal como lo explican, francamente ninguna.